hoy desde la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Fundación Pro Derechos Humanos, para la revista Tiempo de Derechos, con el doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Doctor, bienvenido a esta revista Tiempo de Derechos. Es un gusto que esté con nosotros. No, muchísimas gracias, por la invitación. Muchas gracias a usted. También nos acompaña la maestra Carla Elena Solís Echegoyen, que acompañará esta entrevista. Doctor, una pregunta inicial con la cual formulamos esta entrevista es, para usted, ¿cuáles son los retos de la Procuración de Justicia en México? Bueno, yo creo que es una pregunta muy amplia, pero empezaría por responderla así. México tiene una tradición histórica en el sistema tradicional y a pesar que desde 2008 tuvimos la reforma constitucional en materia de transición al sistema procesal acusatorio y que en 2016 se instrumentó ya en definitiva en todas las entidades federativas, hemos mantenido un sistema todavía basado tanto en la función ministerial como en la judicial, en los parámetros del tradicional. En vez de que tengamos carpetas de investigación desformalizadas, cada vez a golpes de resoluciones judiciales se formalizan de mayor forma y esto genera pues no la fluidez del sistema. Un segundo punto tiene que ver con el enfoque que se ha generado. En vez de construir planes de persecución penal, lo que se hace en muchas procuradurías y fiscalías de las entidades federativas y la Fiscalía General de la República es un modelo que tiende a investigar delito por delito, en lugar de que estemos investigando fenómenos delictivos. Si tenemos un problema como la trata de personas en Tlaxcala o tráfico de migrantes en Chiapas o en Tamaulipas o la desaparición forzada en Tamaulipas, el robo de hidrocarburo en Hidalgo, o en Guanajuato, lo que necesitamos ver es el fenómeno delictivo. Tratar de investigar carpeta por carpeta es muy difícil que lleguemos avanzar en la misma, pero si contáramos con sistemas informáticos que pudieran transmitir la información a todas las procuradurías y las fiscalías, pues podemos detectar si una persona tiene una orden de aprehensión o si cuáles son el modus operandi de una determinada zona geográfica. Pienso en el Arco Norte, que pasa por entre otros, por el estado de México, por el estado de Hidalgo, en donde el tema se complica cuando ponen piedras en el camino. Si podemos investigar uno a uno todos los casos donde ha habido robo a transporte, donde ha habido secuestro express, llegaremos a muy pocas cosas porque los imputados son imputados desconocidos. Pero si vamos sumando información de cada una de las carpetas, atenderemos un fenómeno, podemos mayor número de patrullas, se pueden generar mejores mecanismos de geolocalización, mejores mecanismos de grabación de las carreteras y con ello disminuir el fenómeno delictivo. El asunto es ese, hay que transformar la metodología de investigación de carpeta por carpeta a fenómenos delictivos a partir de un plan de persecución penal que se enfoque en los grandes problemas que tiene el país, ¿no? Pero no por poner un ejemplo muy chilango, pero si a alguien le roban en la cartera en el Metro Valderas a las 8 de la mañana, pues mala mañana, pero si a 50 personas les roban la cartera a las 8 de la mañana, tenemos un fenómeno delictivo y eso se puede prevenir se puede establecer mecanismos de prevención, de difusión, de videocámaras, mecanismos de presencia policial a través de mecanismos de justicia cívica, y creo que eso sería mucho más efectivo que tratar de ir preguntando si alguien vio que a fulanito de tal le robaron la cartera en el metro a las 8 de la mañana, porque básicamente nadie se acordará. Esto implica una transformación, digamos, gerencial, en donde se utilice un modelo diferenciado de unidad de investigación y litigación, una unidad de imputado desconocido, donde se pueda concentrar la información de muchos de los casos, por ejemplo, en robo de vehículos, que no se sabe quién realmente, o robo a casa de habitación, quién realmente lo genera, y con ello, pues establecer, tratar de determinar los modus operandi que permitan enfrentar a la delincuencia. Ese será como un segundo elemento. Un tercer elemento pues, tiene que ver con entender que es una política criminal de Estado.
Y por política criminal de Estado significa eso, que el Estado en su conjunto genera una política criminal. Yo considero la autonomía del Ministerio Público como una autonomía en razón de ex oficio, digamos, una autonomía en razón de nuestro oficio, que es el oficio de investigar conductas delictivas. Y por tanto, el Ministerio Público determinará lo que conforme a derecho corresponda. Claro, con algún mecanismo interno de revisión, de que eso funcione y de que las decisiones estén ajustadas a derecho. Pero no podemos pensar que la autonomía del Ministerio Público implica no tener relación con las demás áreas del Estado que ven los temas de prevención, el Ejecutivo, de seguridad, el Ejecutivo, la Procuración de Justicia, órganos autónomos o del Ejecutivo, como sucede en Hidalgo, en Tlaxcala y en Baja California Sur, impartición de justicia de los poderes judiciales y ejecución de penas. Si no vemos todos estos elementos en su conjunto, entonces pues no estaremos dando resultados cuando pues realmente los parámetros internacionales nos dejan muy mal parados en términos de procuración de justicia en nuestro país. Muchas gracias, doctor. De hecho, abordó una de las preguntas que tenía sobre la política criminal, pero creo que es verdaderamente muy dilucidador lo que señala esta nueva forma de atender por fenómeno y no por delito. Digamos que buscar lo macro para atender lo micro, sería una forma de verlo. Llama mucho la atención porque pues, no se ha pensado así la procuración de justicia. Y aquí me interesaría, obviamente, dada su experiencia y el enfoque que le ha dado a las gestiones que usted ha tenido, cómo acercar la procuración de justicia a las víctimas del delito. ¿Cómo hacer que las víctimas sientan cercanía con la Procuraduría, sobre todo ante niveles de desconfianza muy grandes que se ha presentado en ciertas entidades, ¿no? Por ejemplo, pensamos caso Tamaulipas, por ejemplo, pensemos casos en otras entidades federativas. Sí, a ver, yo creo que el tema es que el Ministerio Público no ha sabido transmitir la importancia de la función que tiene, finalmente la facultad de acusar. Y hay un déficit de legitimidad del Ministerio Público, en gran producto eh, pues de las deficiencias estructurales, de las deficiencias económicas, de los sueldos, que muchas veces no corresponden a la gravedad de la función. Y esto ha hecho que en muchas ocasiones se tengan espacios de hacinamiento y que el primer contacto que tiene el ciudadano con las agencias de los ministerios públicos generalmente se den condiciones de alta vulnerabilidad de las personas que van a presentar una denuncia. Por supuesto que ha habido mejoras. Los centros de justicia para mujeres me parece que son un espacio importante donde hay agencias del Ministerio Público. En Hidalgo estamos proponiendo que el próximo año ya sea de 24 horas para poder recibir las denuncias y recibir una atención que sea holística, integral, en donde se dé trabajo social, se dé asistencia psicológica, se dé áreas lúdicas para las niñas y los niños. Por supuesto, en temas de esta herramienta antena, en los temas de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes, que puedan finalmente hacer que las personas sientan una mejora, no solamente un avance en la carpeta de investigación, sino una mejora en la calidad de vida, a pesar de haber sufrido una conducta delictiva, particularmente en los casos de alto impacto. Ahora, el otro proceso es por qué la gente no quiere ir a denunciar. Primero, porque puede ser una serie de obstáculos, los temas de corrupción interna con los ministerios públicos, con las policías, los casos de extorsión, en muchas ocasiones que las agencias de investigación criminal pues, desarrollan sobre casos que tienen de su conocimiento, o simple y sencillamente el proceso burocrático. Uno de de las mediciones más importantes que tiene, por ejemplo, México Evalúa, cuando habla de esta calificación de 1,200 puntos. Tenemos estados que apenas van consiguiendo los 200, casi 300 puntos,
y tenemos otros estados que ya van más de 1000 como Querétaro. Una de las ventajas de Querétaro, por ejemplo, fue tener un sistema en una iPad que permitiera al policía de la Secretaría de Seguridad Pública o a las personas del Ministerio Público iniciar directamente la carpeta de investigación sin tener que trasladarse a las instancias de la agencia o sin tener que hacer una declaración que a veces toma 3, 4 o 5 horas. Esta lentitud en el proceso de denuncia, la necesidad de que tengan después que llegar a aportar más información, hace que muchas veces las personas prefieran sufrir la injusticia que recibieron, la ilegalidad que recibieron, en vez de utilizar el andamiaje institucional para poder satisfacer sus derechos. Recientemente me tocó un caso en donde en un kinder hubo una presunta violación a un menor y los padres de familia, madres de familia, querían pues, prácticamente linchar a la directora. Esto, pues, evidentemente, tomar la justicia por su propia mano es una aberración, es un error, es un rompimiento del Estado de Derecho. Se rompió por un lado el Estado de Derecho, pero esto implica romper el Estado de Derecho por otro lado y, por tanto, que no haya posibilidad de reparar el daño a la víctima, que es la obligación última o el objetivo último, más bien, del sistema procesal penal acusatorio. Entonces, si revisamos INEGI, si revisamos World Justice Project, si revisamos Transparencia Internacional, si revisamos México Evalúa, IANEL, vamos a encontrar muchos diagnósticos sobre qué ha pasado en México en la Procuración de Justicia, sobre todo en los ámbitos locales, y por qué esto se ha convertido en una fuente de deficiencias institucionales que no permiten llegar al objetivo final, que es procurar justicia. Y bajo este esquema de lo que ha venido diciendo, surgen dos preguntas vinculadas. Primero formulo la primera, que va de la mano de este camino que hemos empezado a trazar en la entrevista. La pregunta sería, doctor, y digo, el gran reto que usted tiene también dentro de esta gestión, muy buena gestión que está llevando a cabo en el estado de Hidalgo, que además es mi estado, me confieso como hidalguense, entonces me siento más que feliz de que una figura como usted esté ahí. ¿Cómo transitar a una verdadera fiscalía autónoma? ¿Cómo lograr verdaderamente la autonomía de la fiscalía? Sí, primero yo creo que hay un tema de enfoque. Perdimos una oportunidad histórica de que la autonomía del Ministerio Público fuera tomado así, como autonomía del Ministerio Público y no de la institución. Digamos, es una autonomía en el ejercicio del cargo, en la decisión jurídica que se toma para terminar una carpeta de investigación y no significa autarquía. ¿Qué ha llevado a esto? A un fenómeno de confrontación cuando terminan los sexenios. Primer efecto negativo, la confrontación terminando los sexenios. Es decir, termina un sexenio, llega la siguiente administración política y lo primero que se hace es buscar la renovación de los titulares de las fiscalías, porque en muchas ocasiones pues, trabajan para el gobierno anterior. Y esto se puede ver sobre todo en los temas de combate a la corrupción, donde particularmente son omisos las fiscalías, las procuradurías, en ir persiguiendo a las personas de la administración que los encumbrar, por un lado. Por otro lado, debemos de pensar en un esquema no basado en delegaciones. Las delegaciones pueden cometer el error de corromperse, sino más bien en despliegues ministeriales. Por supuesto, hay que tener en cada estado delegaciones y subdelegaciones que puedan recibir las denuncias. Pero cuando hablamos de fenómeno delictivo, pues valdría la pena un despliegue territorial de ministerios públicos, de agentes de policías de investigación, de peritos, que pudieran atender el fenómeno y después salirse a otro espacio. Es decir, no dar pie a que estas cercanías barrotar o reescribir al personal para efecto de evitar que se generen núcleos de relación con los grupos delictivos, como parece estar pasando en Guanajuato, que es hoy en día pues, el estado más violento en la República Mexicana. Ahora, yo creo que un tercer tema tiene que ver con que hagamos cumplir la Constitución. La Constitución dice que la investigación pues, la coordina el Ministerio Público y el Ministerio Público en mesas de mando ministerial debe decidir junto con los policías, los peritos, los analistas, las y los peritos, las y los analistas,
las y los policías de investigación, definir cuál es la ruta que va a llevar la investigación para tener la mejor posibilidad de cumplimiento pues de la responsabilidad del ejercicio de la acción penal. Si nosotros empezamos a catalogar, vamos a ver que a nivel nacional hay una congestión ministerial del 50%, es decir, están sobresaturados los ministerios públicos. Hidalgo es un poco peor, es 60% de congestión contra 40% de desahogo. Y si empezamos a medir a partir de ahí lo que se judicializa y después lo que llega a vinculación a proceso, pues vamos a ver una disminución relevante. Por eso, impunidad cero. Y por eso yo creo que el trabajo de México Evalúa son tan importantes, porque nos dicen que en este momento tenemos a nivel nacional un 94% de impunidad en el sistema acusatorio, y sabemos, el último informe que se presentó por parte del entonces procurador Raúl Cervantes al Senado de la República, hablaba que estábamos en 98% de impunidad en el sistema tradicional. ¿Qué falta? Sí, más policías, más peritos, más analistas, pero falta también un plan de persecución penal, falta una planeación estratégica sobre cómo se quiere reducir la incidencia delictiva, falta una vinculación con las policías municipales que van a tener que actuar como primer respondiente y que en muchas ocasiones no saben elaborar los informes policiales homologados o no saben conservar la cadena de custodia. Y creo que todos estos elementos son elementos que ponen en juego a todo el sistema de procuración de justicia en el país. También veo una enorme desvinculación en muchos espacios de las delegaciones de la Fiscalía General de la República con las procuradurías o con los gobiernos locales y sobre todo un tema que no fue pensado bien, que tiene que ver, por ejemplo, con la delincuencia organizada. Se planteó que con determinado gramaje le correspondía a la delincuencia organizada y por tanto a la federación combatir este tipo de conductas. Y por otro lado, se dejó el narcomenudeo a los procuradurías locales. Sin embargo, el narcomenudeo forma parte de un esquema de delincuencia organizada, pero se puede detener una narcotiendita, pero se puede someter y poner a disposición a los narcomenudistas para seguirles el proceso, pero mientras la delincuencia organizada en su conjunto siga teniendo recursos para financiar a estos narcomenudistas o sicarios, no vamos a avanzar. ¿Y esto qué implica? Nuevamente, el ataque a la delincuencia organizada debe contar con, sí, el ataque al sicariato, que fue lo que hizo Calderón, sí el ataque a los narcomenudistas, que es lo que hoy se actúa en el ámbito local, pero también atacar las estructuras financieras, que finalmente lo que hacen es poder seguir manteniendo estos grupos delictivos. Atacar la corrupción política. Los grupos no surgen por generación espontánea, son producto de complacencias, permisos, miedo, cooptación de los grupos delictivos a las y los presidentes municipales. Por supuesto hay que combatir también la corrupción policial, judicial, ministerial, que les da un soporte, un halo de protección jurídica a los grupos delictivos. Y finalmente, pues combatir la contracultura que se ha generado. Que uno lo puede ver en las series de televisión y lo puede ver en los corridos y en las novelas, cómo se va maximizando la figura de la delincuencia organizada para al final del día plantear que en estados como Tamaulipas, una de las herencias del gobierno anterior fue precisamente que la expectativa más importante de los jóvenes de determinadas edades era convertirse en integrantes de los grupos delictivos para poder tener un desarrollo económico que de otra forma no iban a tener, aunque era un desarrollo económico que ellos saben que durará 3, 4 o 5 años y nada más. Y finalmente, pues hay que combatir la base social que les da soporte, y eso tendrá que ser a partir de desarrollo, inversión, programas sociales, y un largo etcétera, que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la salud y sobre todo con la posibilidad de trabajo, de un trabajo bien remunerado para poder disminuir. Un poco esto es lo que el presidente López Obrador habla de los efectos, combatir las causas más bien que generan estos efectos, pero debe ser integrado con los demás elementos a los que me referí. Muchas gracias. Creo que la maestra Solís tiene una pregunta. Sí, doctor, cuando llega una procuraduría como la de Hidalgo,
¿Cuál es la política que se sigue para poder combatir la corrupción o las malas prácticas que hay internamente, como las malas prácticas por las que son conocidos las y los agentes del Ministerio Público? Bueno, hay varios temas. El primero sería el fortalecimiento de la visitaduría y por tanto la especialización de las policías, las y los policías, las y los ministerios públicos que desde la visitaduría pueden hacer esta revisión. Implementar modelos de visitas. Finalmente hay, para el caso de Hidalgo, 36 agencias en todo el estado y se tienen que estar revisando. También hay que decirlo, estamos en un pésimo lugar a nivel nacional respecto al acceso a la justicia porque tenemos muy pocas agencias en una entidad federativa que tiene diversas regiones que son muy distintas entre sí. El Valle de Mezquital a la Huasteca, por ejemplo, o a la zona de Pachuca son polos diametralmente opuestos que requieren una atención distinta, además por el tipo de delito. Tres, yo creo que el tema de generar un servicio civil de carrera que permita dar identidad y pertenencia. Recientemente me tocó un caso en donde un grupo de personas habían linchado a un policía de la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, en este momento 3 de los 4 responsables ya se encuentran privados de su libertad con prisión preventiva oficiosa, pero mi punto es que era absolutamente necesario que se pudiera combatir las prácticas que llevan a este tipo de eventos. Y eso es una transformación cultural de las propias comunidades y sobre todo comunidades y pueblos de naturaleza indígena, donde tenemos además otra variable que es transversal a toda la sociedad, que tiene que ver con el delito que de mayor forma o cuantitativamente se comete más en el Estado, que es la violencia familiar. Entonces, lo que hay que ver es que tenemos ciertos grupos vulnerables, las mujeres son un grupo de los vulnerables, y por tanto el plan de persecución penal debe enfocarse en gran medida a ello. Un poco la instrucción que yo le di a la Agencia de Investigación Criminal es que cumplimentara, llevamos más de 400 órdenes de aprehensión cumplimentadas en estos 3 meses, por diversos delitos, pero habíamos dejado, o se había dejado en la administración anterior, los delitos de violación o de abuso sexual sin cumplimentar las órdenes. Perdón, eran los primeros que deberíamos de haber cumplimentado las órdenes de aprehensión. ¿Para qué queremos tener un violador o un abusador sexual o un acosador sexual en la calle? Necesitamos tenerlos recluidos, o un feminicida en la calle. Cuando realmente en todos los casos que se nos han presentado de feminicidio, desafortunadamente, bueno, se han logrado obtener la prisión preventiva oficiosa en contra de todos los responsables, pero han sido casos en donde el victimario es la pareja o la expareja de la víctima. Y un caso donde incluso con medidas de protección no se le brindaron a la persona y esto generó el feminicidio. Porque además le buscaba pegarle donde más le dolía, y así se lo dijo el victimario a la víctima. Dijo, te voy a pegar donde más te duele si no regresas conmigo, y le mató a los 2 hijos menores y terminó cometiendo el acto de feminicidio. Pero el plan de persecución penal, ¿cómo combatir la corrupción? El plan de persecución penal tiene que estar enfocado a esto. El servicio civil de carrera, generar sentimientos de identidad y de pertenencia, la posibilidad de ascender en una carrera y poder transformar esta idea de que existe en las facultades y escuelas de derecho. Si ustedes van a las facultades y escuelas de derecho y alguien sale, lo que va a querer si tiene que escoger entre, o tiene la posibilidad de escoger entre irse al Ministerio Público, irse a la Defensoría Pública o irse a la Judicatura, va a aceptar la Judicatura, porque hay una posibilidad de tener un servicio civil de carrera largo, porque hay permanencia en el cargo, porque hay estabilidad, porque hay buena remuneración, y creo que todos estos elementos abonan. Y tendríamos que trasladarlos a la sede ministerial para no tener el nivel de rotación que tenemos y poder entonces, si las personas tienen derecho a que sus hijos, me refiero nuevamente al caso del policía fallecido, tengan becas, se les paguen becas, que puedan tener un sueldo que les permita ir generando antigüedad o grados para poder tener una casa de mejor
magnitud por el FOBISTE, por ejemplo. Esto creo que nos podría ayudar a que las personas cuidaran su trabajo y no estuvieran cometiendo actos de corrupción, porque sabrían que tendrían mucho que perder, su casa, su vehículo, a partir de, que fue finalmente lo que han hecho, lo que se hizo en gran medida en Estados Unidos y que transformó su mecánica de la generación de una policía en los 30 corrupta a una policía altamente integrada con la sociedad y con un enorme reconocimiento social. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que estar apuntando nuestras baterías. Llamaba la atención hace una semana en una conferencia matutina el asunto de la estafa siniestra, sobre todo porque se señala que lo que más se destaca en su papel al frente de la Procuraduría es que se ha estado persiguiendo, o no persiguiendo, investigando más bien a los peces grandes, por así decirlo, y no se están yendo en contra de la gente de a pie. ¿Ha habido alguna directriz en ese sentido? ¿Cuál es el enfoque que realmente tiene la Procuraduría para la investigación de estos delitos? Sí, a ver, primero, estamos hablando de un Estado y por tanto un nivel amplio de poder y de ejercicio de actos arbitrarios se encuentra a nivel de los presidentes municipales. En el caso particular del estafa siniestra, son 13 presidencias municipales, llevamos 522 millones detectados y ya hemos logrado la devolución de 91 millones de pesos a la hacienda pública por parte de los involucrados. Pero sabemos que no queda ahí. Tenemos además a nivel del Estado otros casos que en su conjunto representan poco más de 1.400 millones de pesos desviados a partir del mismo esquema que conocimos como la viuda negra, como parte de Odebrecht, parte de Operación Zafiro, parte de la estafa maestra, en donde se utilizaron empresas fachada para poder retirar los recursos, empresas que, por ejemplo, no tenían un domicilio en el estado de Hidalgo, o que si lo tenían, pues en realidad era una casa, un departamento abandonado que nunca fungió como oficina. Por tanto, la decisión fue, vamos sobre los presidentes municipales, pero también yo soy un convencido, y esa es la segunda parte, es decir, se tiene que buscar los casos paradigmáticos para entonces mandar mensajes sociales. No nos sirve de nada ir sobre los chavalitos si los chavalitos no van a convencer a nadie de que no desarrollen una determinada conducta. Por eso la referencia a los peces gordos es una referencia importante. Pero el otro tema tiene que ver con que yo soy convencido que las procuradurías y las fiscalías tienen que ser academias de canto. Es decir, se tiene que utilizar los mecanismos del sistema procesal acusatorio, del testigo colaborador, del criterio de oportunidad, incluso el procedimiento abreviado, y pensar que con estos elementos, sobre todo el criterio de oportunidad, sí se garantiza el pago, la reparación del pago, sí se dan información que permitan de manera eficiente imputar a otra persona una determinada conducta más grave que la que se le imputó a la persona denunciada. Y 3, si comparece en juicio para dar estos elementos, yo no tengo ningún problema en que se extinga la acción penal y que siempre y cuando nos den datos de quienes están por encima de la organización criminal. Y creo que ese es el paso que hay que estar trabajando. Tenemos que ir pensando en un modelo que nos permita llegar hasta los operadores intelectuales. A mí de nada me sirve y nunca me pareció una buena idea tener el condicionamiento de programas sociales como un delito electoral que amerita prisión preventiva oficiosa. En todo caso, tendríamos que buscar quién fue el que operó, llámese Rosario Robles en el sexenio anterior, persona que haya sido aquí en quién operó el modelo de insisto, Operación Zafiro o el modelo de condicionamiento de programas sociales por las vocales de Prospera en el sexenio anterior, o hoy con los casos que se han presentado servidores de la nación, porque lo importante es ir a los autores intelectuales de este tipo de prácticas y evitar que se siga, en este caso, lesionando el bien jurídico tutelado, que es la calidad de las elecciones democráticas en México, por una cuestión tan deleznable como la compra y coacción del voto o el condicionamiento de programas sociales. Entonces hay que ir reconstruyendo, deconstruyendo el derecho procesal, el derecho penal y sobre todo cumplir el objetivo central de la ciudadanía, que no le importa las características o los tecnicismos del proceso,
quiere que se le repare el daño y quiere, por supuesto, en determinados casos, que las personas comparezcan ante los tribunales, en su caso, que sean privados de su libertad. Obvio, el modelo acusatorio no está pensando en eso, está pensando más bien en cómo se protegen los derechos humanos y se garantiza la reparación del daño a las víctimas, y es ahí donde nosotros estamos poniendo el énfasis. Doctor, y una última pregunta, digo, para ya no distraerlo más de sus valiosas ocupaciones, que ha sido un gustazo escucharlo, muy ilustrador. Y me gustaría, digo, dada su también vertiente académica, digo, como investigador nivel 2, pues obviamente un gran reconocimiento por parte del CONACYT y aunado a su labor como funcionario público, me gustaría saber qué hace falta en la capacitación para que las fiscalías o procuradurías sean eficientes. ¿Qué tipo de capacitación deben recibir las personas que forman parte de estas instituciones? Bueno, hay muchos elementos. Uno, una capacitación permanente en materia de derechos humanos. Yo creo que es un tema que muchas veces se olvida. Para que nos califiquen de legal una detención o para que el proceso lleve a su mejor éxito, al mayor nivel de éxito, se requiere pues una capacitación en materia de derechos humanos para no vulnerar estos y entonces ir ampliando las posibilidades de triunfo de la Procuración de Justicia. Dos, una educación pensada en el learning by doing, es decir, lo que se requiere es una gran medida de argumentación jurídica. Yo lo dividiría, por un lado, el nivel de especialización de policías, peritos, analistas por tipo de delito, y por otro lado, el learning by doing en materia de litigación. Y en materia de litigación necesitamos mucha argumentación jurídica, muchos ejercicios prácticos que nos permitan ver cuáles son las deficiencias argumentativas que tienen los ministerios públicos frente a los juzgadores. Afortunadamente se ha trabajado en tener mesas de interacción y mesas de debate con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial del Estado, con la Contraloría inclusive del Estado, para poder ir homologando criterios. Tres, una tercera parte que tiene que ver también con esta transformación de la forma en cómo necesitamos generar el servicio civil de carrera. No tenemos en este momento una capacitación inicial. O sea, las personas llegan a ser agentes del Ministerio Público sin en su vida haberse parado en un Ministerio Público. Y esto también se corre un enorme riesgo. Y por supuesto, hay que homologar los criterios de oportunidad, hay que homologar los criterios de procedimiento abreviado, hay que homologar los criterios de los mecanismos alternos de solución de conflictos y sobre todo pensar que es ahí donde se tiene que descargar la gran cantidad de asuntos en vez de que estar generando carpetas de investigación. Pongo el ejemplo de Hidalgo. Hidalgo tiene 300 expedientes mensuales que se mueven en el sistema, en el centro de mediación, pero tiene 4,000 carpetas de investigación iniciadas mensualmente. Esto lleva un total de 135,000 carpetas de investigación. Si no hacemos un mecanismo de abatimiento y de uso de la información con esta dinámica de la búsqueda del fenómeno delictivo, del ataque al fenómeno delictivo, no a la carpeta por carpeta, nunca se van a acabar esos 135,000. Por eso hay que buscar los casos paradigmáticos, los casos que trasciendan a la sociedad. Las grandes, no venganzas, sino el reparar las grandes injusticias que sufren niños, niñas, adolescentes, mujeres. Nos tocó a la maestra Solís y a mí iniciar en FEPADE los temas vinculados con violencia contra las mujeres. Y bueno, aquí me ha tocado ya la fortuna de que se han judicializado 4 carpetas de investigación y hay 3 vinculaciones a proceso y una audiencia que se nos mandó hasta el 10 de enero. Pero es el inicio, la perspectiva de que a pesar de ser gente poderosa, la que está atrás de los delitos electorales o los delitos de corrupción, son personas a las que se les puede jurídicamente vencer, pues a partir de una mejor argumentación, una mejor capacitación, una mejor especialización y pues un perfeccionamiento de las personas. Tener educación continua, tener educación de nivel posgrado, fortalecer las capacidades gerenciales de quienes encabezan las subprocuradurías y bueno, no estar respondiendo
de manera reactiva, sino manteniendo un plan de persecución penal que sea proactivo y que nos permita enfrentar los fenómenos delictivos en la entidad. Muchas gracias, doctor. Muy dilucidante. Pues agradecemos muchísimo su participación en este espacio. ¿Algo más que desea agregar? No, que hay que tener confianza en los sistemas de procuración de justicia. Sí, efectivamente, World Justice Project nos pone en una escala de 0 a 1, pone al estado más desarrollado Querétaro con 0.49 y al menos desarrollado Guerrero con 0.34. ¿Qué significa esto? Que todos estamos reprobados. México evalúa al estado que le pone una mejor posición sobre el nivel de impunidad, lo pone con 90% de impunidad. Hidalgo, por ejemplo, tiene 92% y la nacional es 94%. Pero tenemos delitos en donde pues, el nivel de impunidad, sobre todo muchos delitos contra las mujeres, llega al 99% de impunidad. 3, hay que tener indicadores claros de si hay un ejercicio de satisfacción en la ciudadanía y también de acercamiento entre todas las procuradurías y las fiscalías. La delincuencia organizada es supraestatal, no se puede combatir solamente desde un estado, es más, es supranacional, se tiene que combatir también con la presencia de las agencias norteamericanas, básicamente las guatemaltecas, las europeas, que nos ayuden a todos a ir perfeccionando nuestros modelos y cumpliendo con una función que es una función vital. Poder resarcir el daño a la víctima, poder llevar a los responsables ante los tribunales, particularmente en delitos de corrupción y delitos electorales, que son en donde el sujeto activo son hombres, algunas mujeres, básicamente hombres poderosos, que utilizan su poder para querer perpetuarse en el ejercicio del mismo. Muchas gracias. Muy dilucidador. Pues le agradecemos mucho su presencia.